Así que vamos a grabar aquí en el computador. Bien, así que amigos míos, sin más preámbulo, dejo con ustedes a mi gran amigo, eh, terapeuta también, quiropráctico, neurocoach, el señor Gonzalo Parra. Un aplauso virtual para Gonzalo. Ahí, la sala Muchas es toda gracias, suya. muchas gracias. Ahí espero ver a todos los que están en oscuro para verles la carita, justamente porque este es uno de los temas que, bueno, vamos a encadenar algunas cosas, sobre todo los que han estado en la charla anterior. Y día conversando un poco con Pablo en nuestra sesión ahí que tuvimos, es como empezamos a introducir un poco conceptos de liderazgo, pero de liderazgo como un poquito en serio, digamos, no este liderazgo de, como decía un profesor mío, de psicología barata de $5, cuando nos dan un consejo, pero no sabemos cómo aplicarlo. Hoy vamos a introducirnos un poquito a la idea del pensamiento crítico, ¿no? Que es un poquito lo que hemos olvidado en las salas, en las aulas, sobre todo de los niños, porque efectivamente la educación hoy en día no tiene esto como de base. De hecho, recuerdo hace unos años atrás, yo hace el año 96 estudié filosofía 3 años en el pedagógico. Y hace unos años atrás recuerdo que estaba el proyecto de sacar la filosofía de la enseñanza, digamos, media. Yo tuve en mi colegio municipalizado, tuve filosofía, tuve lógica, tuve psicología e incluso tuve epistemología. Para esos años era como algo bien especial y tuve la fortuna de hacerlo y creo que desde ahí me cambió un poco la perspectiva de qué es lo que era el pensamiento crítico y cómo podía pensar por mí mismo y no solamente pensar en un hecho de cuestionar todo o cuestionar a mi interlocutor solamente por el mero hecho de cuestionarlo, sino que solamente para llegar a una conclusión que fuese una realidad o una verdad para mí. Entonces les preparé una presentación como siempre, entonces vamos a ir mostrando, ir aplicando algunas cosas. Denme un segundo y vamos a estar con la presentación. Después, siempre como en las presentaciones, después el que quiera la presentación se comunica con Pablo, yo se la mando, ningún problema, las presentaciones no son mías, sino que son de todos. Y vamos a entrar a esta introducción de qué es lo que es el pensamiento crítico, ¿ya? Antes de eso, una frase de este romano, ¿no? De Plutarco, que decía que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Aquí ya nos muestra una idea de que siempre tenemos la cabeza llena de cosas, llena de ideas, y lo que tanto nos cuesta a veces poder llevar esta idea a algo concreto, o que de todas las cosas que tengamos en la cabeza, podamos sacar algo al limpio, bajarlo de la nube, escribirlo y poder finalmente aplicarlo o ponerlo en práctica. Y Plutarco nos llega con esta frase a entender que, claro, no tenemos que llenar el cerebro justamente de cosas, sino que tenemos que encenderlo, ¿no? Los que han tenido la posibilidad de ver los distintos tipos de resonancia o distintos tipos de estudios desde la neurociencia, se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando uno tiene un cierto enfoque o una atención en algo, que es muy importante para uno, la parte de adelante, que se llama corteza prefrontal, se empieza a iluminar. Y toda la parte de hacia atrás del cerebro ocurre esto que se llama apagón cerebral. Es como que está oscuro. Hasta que de repente surge un pensamiento y surge otro y empieza como un árbol de Navidad a prenderse. Pero esta idea de encender más que de llenar me llamó mucho la atención porque tenemos alrededor de 70.000 pensamientos en un día. E imagínense la cantidad de pensamientos que tenemos, ese número, y que Él nos venga a decir ya desde esa época de los romanos que tengamos un poquitito la idea de que el cerebro sea una lámpara por encender. Entonces, Aristóteles, haciendo un poquito más de historia, dice, sé un libre pensador y no aceptes todo lo que oyes como verdad. Sé crítico y evalúa lo que crees. O sea, él me está invitando no solamente a evaluar al otro, a de alguna forma a no aceptar todo como una verdad, sino que también debo yo evaluar lo que yo creo frente a algo. Y este cuestionamiento que yo me hago, o este cuestionamiento que yo invito hoy día a hacernos frente a cualquier tipo de creencia que tengamos,
está lejos de juzgarnos como algo, ¿por qué pensábamos esto de tal manera? Sino que lo veamos como un proceso de reflexión, como un proceso de ir entendiendo o ensanchando un poquitito nuestro criterio frente a las múltiples opiniones de los demás, o a las múltiples verdades de los demás, o ante los múltiples puntos de vista. ¿Por qué? Porque quería empezar con este concepto, humildad y educación. Y quería preguntar qué significa la humildad para ustedes. Y ahí en el chat, si quieren, me van colocando poquitas cositas, pero algunas personas que tengan ahí la posibilidad de contarme para ellos qué significa la humildad. Y de hecho, les voy a colocar ese dibujo, para que más o menos tengan una idea. Ser una persona servicial, dice José Sejías. Interesante. ¿Ok? ¿Y qué sería el servicio, José? ¿Cómo definirías servir? ¿Quién más se anima a ese concepto de humildad? Decir las cosas sin una mala intención, dice Pedro. Ok, muy bien. Ser una persona sin egos. Oh, no creerse más que los demás. Ok, eso es interesante. Respeto. Saber y creer que no estamos solos en el mundo. Siempre de aprendiz, dice Joanel. Y Romy decía saber y creer que no estamos solos en el mundo. Virtud humana. Cubrir las necesidades de tu prójimo. Eso sería lo que decía José Sejías, que es el servicio. Perfecto. Modestia, dice don Ari Hebel. Aceptar los diferentes puntos de vista u opiniones de los demás. Perfecto. Me parece súper interesante lo que dicen. Yo les propongo este dibujo porque más o menos el concepto de humildad viene de eso, deriva, hay otras cosas más, respetar a todos los puntos de vista. Para ser el primero, primero tienes que ser el último y, ok, admitir la equivocación, dejar de lado el yo, ser una persona que está siempre dispuesta a aprender y tener claro que siempre estaremos aprendiendo. Por ahí va la idea. Isabel, por ahí va la idea. ¿Por qué? Eh, Porque hace, bueno, esto viene de humíllatas, que hace referencia a la tierra, ¿no? Esta proximidad de la rodilla a la tierra. Humildad viene de humillarse, ¿ya? En el concepto etimológico, por supuesto. Pero este concepto lo vamos a rescatar de ir a la tierra en términos de entender esto. Reconocer que la otra edad siempre tiene algo para enseñarme. Todos todos y de todas las personas, independientemente de su raza, independientemente de su credo, independientemente de su color político, tienen algo que enseñarme. Entonces, ahí mi actitud cambia porque dejo de ser el que viene a enseñar algo. Yo siempre les digo a ustedes, los que han estado en las charlas anteriores y cuando doy una charla, que yo no vengo a enseñar nada a ustedes. Hoy día vengo a compartir algo y a aprender y reforzarlo en mí. Entonces, no estoy enseñándoles nada. Estoy siempre aprendiendo de ustedes también. Y ese es el concepto de humildad, porque mi actitud va a cambiar cuando yo pienso que cualquier persona en cualquier escenario me puede enseñar algo. Si yo creo que ya todo lo sé, mi actitud no va a ser humilde, va a ser un poquitito, podría ser con los conceptos por ahí, ¿no? Como ególatra, como pedante, ¿no? En algunas ocasiones. Y este concepto me interesa porque al tener pensamiento crítico, yo debo entender el otro punto de vista. A lo mejor no compartirlo, pero sí entender que la otra persona mm, puede estar pensando algo muy distinto a mí y sin embargo compartir su pensamiento. No aceptarlo, por ejemplo, una idea política o lo que sea, pero lo comparto, lo veo, lo miro, lo escucho y me sitúo en el lugar, y esto es ir un poco más allá de lo que Kant nos decía, es que ya no solamente veo la idea o el pensamiento de la persona que me está hablando, sino que me empiezo a preguntar por qué esa persona piensa de esa manera. Y al entender que la persona no es finalmente lo que dice, sino que es sus experiencias, sus creencias, voy entendiendo por qué esa persona piensa así. Entonces, en la conversación me sitúo en un campo más amplio, no en el que yo tengo la razón, el que yo te digo esto y el que tienes que hacer porque yo te digo eso. Y ahí empezamos a entender un poco la idea de el jefe y el líder, ¿no? El jefe es el que te manda y te dice, esto tienes que hacer porque sí,
y el líder te dice hagámoslo juntos, o esto se hace de esta manera y yo te voy a indicar cómo, pero lo hacemos juntos, ¿no? Y ahí podemos quizás capturar la primera idea del liderazgo, como, como decía David Fitchman, que la primera característica de un líder es la autoestima, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el jefe que grita, que siempre está encima, que no quiere aprender de los demás, es aquel persona que probablemente grita más, que te manda porque sí, y ante cualquier persona que sabe más que él, se siente amenazado, entonces ocupa un poquitito esta idea de menoscabar al otro. ¿Ok? ¿Se entiende un poco este concepto de la humildad? Que quería dejarlo ahí claro antes. Y lo otro, que yo había hablado anteriormente, pero hoy día se los quiero mostrar de nuevo, es este concepto de la atención. Porque Javier Gomá, que es un filósofo español moderno, eh, nos habla que la atención es lo más importante que tenemos en el proceso de aprendizaje de identidad. ¿Por qué? Estamos en una sociedad capitalista y olvidamos que la atención es un préstamo. ¿Qué significa que la atención sea un préstamo? Todos hemos escuchado en algún momento: oye, présteme atención, o tome atención, ¿verdad? Por favor, préstame atención. ¿Qué quiere decir esta idea de Javier Gomá? Cuando yo le digo a un niño, por ejemplo, préstame atención, y cuando el niño me presta atención, ocupo esa atención para retarlo, para decirle lo mal que lo ha hecho, para, no sé, denostarlo o lo que sea, ese niño, cada vez que yo le pida la atención, cada vez va a ser menor, 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 hasta que ya solamente va a ser como que me presta la atención. Ahora, eso aplícalo con tu pareja. Cuando tu pareja te dice, por favor, préstame atención. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es tu intención? ¿O dónde está fijada tu atención en esta intención de ponerle atención? ¿O cuánta intensidad le pones a esa atención? Cuando viene un líder y te habla de algo, o viene un speaker y tú vayas a un evento, ¿cuánta atención le estás prestando? ¿Estás prestando toda tu atención o poca atención? Entonces la atención es un préstamo. Yo te vengo a prestar atención, pero tú me tienes que entregar algo entonces. Tengo que generar un contenido de valor para que después el Pablo me invite de nuevo, porque si estoy hace dos charlas y les digo a ustedes, préstenme atención, y no les dejé nada en las otras dos charlas, probablemente hoy día estaríamos con 5 personas, con suerte, ¿no? Entonces, el prestar atención significa que no solamente tú estás dispuesto a escuchar a la otra persona, sino que también cuando la otra persona te está escuchando a ti, tú le tienes que, esa persona se tiene que ir del lado tuyo con algo, con una validación, con vamos que se puede, con haberlo escuchado y haber estado presente en esa idea, ¿no? Entonces, cuanta más atención yo le presto a mi hijo, evidentemente a mi pareja, a los amigos, más enriquecido va a salir de ahí. Entonces, ¿somos conscientes? La pregunta, ¿somos conscientes de lo que estamos haciendo? Cuando alguien me pide que le preste atención o cuando yo pido que me presten atención. Entonces ahí quiero reflexionar un poco con ustedes. ¿Estoy yo efectivamente prestando atención cuando me la piden o yo la estoy dando? En este sentido de la atención, como se lo estoy poniendo acá en esta perspectiva de, de un préstamo, ¿realmente lo estoy haciendo? ¿O habían visto esta idea de la atención como un préstamo, como algo que yo estoy otorgando? Por lo tanto, tengo que generar un contenido de valor para que esa persona se lleve de mi atención algo. ¿Qué les parece la idea? Pues mientras me hidrato, ¿no? Es una pillería que pregunto por mientras me hidrato. Pero cualquier persona que quiera decir algo o quiera comentar algo sobre la atención, nunca lo había pensado. Yo quiero decir algo. Dígalo, por favor. Y no me diga algo. Estás en mute, Gonzalo. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí. Pero Cecia quería decir algo, por favor. ¿Me escucho? Se escucha. Ya, No se bacán. ve, pero se escucha.
Em, es que estoy por la cámara del computador y el audífono del celular. Bueno, Entonces, pero ahora veo, fue un engaño visual, me engañó visualmente, estaba prestando atención al acá iPhone de estoy. Cecia Sí, y la veo que está haciéndome gesto arriba. Mira, qué interesante esto a propósito de la atención, ¿ya? sí. Es primera vez que voy a hablar, a mí me cuesta mucho hablar Mm. para a la gente, pero creo que igual es un tema importante porque al final igual cuando estamos como en grupos, como desenvolviéndonos como en el ambiente laboral, con amigos, qué sé yo, a ratos como que la atención se pierde porque, claro, estamos como constantemente metidos en el teléfono. eh, y yo intento como siempre tomar atención a las personas cuando estoy como de tú a tú, porque igual es súper importante, pero no siempre la gente en general es consciente de eso. Y yo igual siempre me doy cuenta, me autoobservo y digo como, estoy poniendo atención a esto y cuando empiezo como a disociarme, igual intento como volver a enfocarme en la atención a la otra persona y creo que igual es importante como practicarlo también, porque de repente uno igual, claro, como se empieza a disociar y uno pierde la atención. Pero, pero pasa mucho que a mí me pasa harto que cuando me junto con gente o en el trabajo, no, en general nos perdemos en lo que estamos haciendo, no tomamos atención a las cosas que están pasando, eh, y pasa día a día y cuesta mucho como hacerlo ver a las personas, y cuando uno lo hace también como que cuesta volver a enfocarse en las conversaciones, en las juntas con amigos. Uno agradece, por ejemplo, cuando se junta con amigos y estamos todos como concentrados en la junta y no hay celulares de por medio, por ejemplo. Yo lo agradezco un montón. Pero, pero eso es como súper importante. Yo rescato harto esos momentos, como para mí son detalles, pero que al final igual importan. Mm, Eso. Oh, primero, muchas gracias por hablar. Súper bien. Me encanta que te atrevas y que lo hagas aquí. Eso es súper importante escucharte. Es súper importante comunicar y decir lo que uno está pensando, sintiendo. Así que primero te agradezco esa posibilidad que te diste y nos diste todo de escucharte. Así que súper bien. Eh, sí, esta idea de la atención como un préstamo es como, claro, entonces cuando ahora hace un ejercicio simple, por ejemplo, cuando le pidas a alguien que te preste atención, espera un poquito, que viene mi hija, saluda. Hola, ¿cómo están? Ya, pero no te escuchan porque están con audífonos. Ya, dile buenas noches a todos porque te voy a acostar. Buenas noches, nos vemos mañana jueves. Besito, te amo. ¿Te puedo decir algo? Si me puedes decir algo, Mira, ¿qué? te piden a mí van a dejar y después van a comprar sorpresa. Sí, pues yo voy a comprar una sorpresa. Oye, ¿vas a comprar Super 8? ¿Uno? Uno solo. Sí. Ya, ok. Ya anda a acostarte ahora. Chao, toda la mañana. Ujú. Anda a acostar. Te amo mucho. Ya, pues pesadilla. Sí, la computilla. Y me pone chip el yogurt aparte, por favor. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Chao, chao. Ahí estaba la atención de mi hija, ¿viste? Tenía que poner la atención. Además está de cumpleaños ahora el viernes, entonces quiere que le compre una. Bueno, ok, ustedes ya conocen la historia con los hijos. Em, em, el ejercicio es el siguiente. Es como cuando a alguien tú le pides la atención, es como, oye, poneme atención, asegúrate que cuando tú le pides que te tome atención, asegúrate de lo que le dices, se lo digas bondadosamente, desde la bondad, desde palabras que sean, no sé, no tan fuertes, y que ojalá esa persona se vaya con algo. Prueba eso. Y prueba la siguiente vez de preguntarle, oye, ¿te acuerdas la última vez? ¿Me podías prestar atención? Y anda midiendo cuando esa persona te pone o no atención, porque si yo estoy con el celular y tú me dices que te preste atención y yo dejo el celular y tú me empezás a hablar puras cosas que a lo mejor son problemas que tengo y que no quiero mirar, voy a empezar a mirar el celular de nuevo.
Entonces mi atención se va a ir donde por alguien dijo, ahí está mi interés. Pero ¿cuál es mi interés? Si tú me estás pidiendo que te ponga atención, escucharte, y si tienes algo que decirme que me va a dejar algo, entonces mi atención va a estar 100% enfocada en ti, ¿no? Es como cuando alguien dice, hay un meme que dice que los acupunturistas damos excelente sexo, ¿no? Y cuando tú agrandáis un poco eso, dice otra cosa, ¿no? Es como lo que te captura la atención, ¿no? ¿Dónde está eso? Por eso hay tantas técnicas y tácticas desde la neurociencia para captar la atención. Pero tú tienes una sola oportunidad, ¿no? Cuando tú estás vendiéndole algo a un cliente o quieres venderle un producto o quieres que se entere de lo que tú haces para que a él también le vaya bien, tienes una valiosa oportunidad de 1 minuto para poder capturar su atención. Pues ahí está el speech elevator, por ejemplo, ¿no? La conversación del ascensor, de cómo yo tengo este speech para captar la atención. Entonces, trabaja en eso de que si tienes efectivamente algo que pueda captar la atención de alguien, para que puedas decir lo que tienes que decir. ¿Ok? Ok. Entonces, continuamos con esta idea de acá. Entonces, estamos acá. Entonces, fíjense ahora, mire, esto es algo muy entretenido porque miren la foto, esto es asombro, curiosidad y cuestionamiento. Esto es un experimento que hace José Carlos Ruiz, que es otro filósofo y profesor español, que es uno de los grandes especialistas en pensamiento crítico. Por favor, mira la foto y piensa en 3 preguntas de lo que estás viendo, observando. Hazte 3 preguntas de lo que estás observando. Este es un experimento que él hizo con respecto a que, esto sí lo hizo con niños, ¿no? Con niños más o menos de 8 o 9 años, que les mostró esta foto y los niños hicieron una clase de preguntas. Pero ahora piensa tú, un poquitito, 1 minuto, mira la foto detalladamente y piensa en 3 preguntas, cualquiera 3 preguntas. Y lo que vamos a hacer es que las va a ir colocando en el chat, alguna o 1 o 2 preguntas que las personas que se vayan animando, empiezan a colocar cualquier pregunta. ¿Por qué la pelea? ¿Están jugando o están peleando? ¿Por qué estarán peleando? ¿Es un momento de alegría o tristeza? ¿Lo están pasando bien o mal? ¿Por qué comenzó? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué pelean? ¿Por qué la broma? ¿Qué lo inició? Interesante. El qué lo inició. ¿Por qué? ¿El de verde hizo algo malo? ¿Están peleando o es una parodia? ¿Quiénes son? Aquí vamos a ver el pensamiento. ¿Por qué tienen cascos? ¿Qué pasó? ¿Por qué el resto solo mira? Mira qué interesante eso. ¿Dónde fue? Mira qué interesante las preguntas. ¿Serán motochorros? Mira, interesante. ¿Dónde están? ¿Qué resolvieron? ¿Y dónde está la policía? Laura Gallardo. Qué interesante esa pregunta también porque aparece. ¿Por qué el resto no hace nada? Ok. Miren lo siguiente. ¿Están borrachos? ¿O es capoeira? Dice alguien por ahí. Un arte marcial brasileño. Em, Estas son las preguntas, los que le voy a mostrar, que son los niños sin desarrollo de pensamiento crítico. ¿Ya? ¿Por qué pelean? ¿Por qué hay gente mirando? ¿Por qué la policía no interviene? Esas son las preguntas. A todos los niños en un grupo grande le dijeron, seleccionaron las 3 preguntas más que se repetían. Estas son las preguntas que más se repetían, sin desarrollo de pensamiento crítico. No estoy diciendo que ustedes no tengan desarrollo de pensamiento crítico, quiero dar solo un ejemplo a través del estudio que hace este profesor. Y después de 7 meses de trabajo, donde una vez a la semana tenían 45 minutos en aula de desarrollo de pensamiento crítico con diferentes actividades, adivinen qué pasó. ¿Qué provoca que a las personas les gusta observar la pelea? ¿Representa esa foto la juventud de hoy? ¿Influye en el lugar y el dinero en este tipo de comportamientos? Los mismos niños, 7 meses después.
Fíjate que pasamos del por qué al qué, que eso es muy interesante. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Más que, ¿qué provoca que estas personas? ¿Qué provocó la pelea? ¿Qué están haciendo estas personas? Más que por qué hay gente mirando y por qué la pelea, ¿no? Porque el por qué solo se te sitúa en una respuesta de que quieres saber la razón de la situación que estás viendo en la foto. Las otras preguntas hacen el análisis más profundo. ¿Qué provoca esta situación? Eso te abre a un análisis de entender mejor las diferentes posturas. ¿El por qué pelea? No, porque son venezolanos contra colombianos peleando con chilenos. Ah, ok, pero no te interesas más allá, no quieres ver más allá, no quieres desarrollar un poco esta idea del pensamiento crítico. Entonces, te cuento esa historia del emperador Tito. Todos conocían al emperador Tito, ¿no? Este emperador Tito que es más o menos entre el año 79, cuando está el Vesubio, cuando está la explosión, cuando está la inundación. Resulta que este emperador le pasa una tras otra. Y cuando ya pasa, está el terremoto, el río que se desborda y mata a mucha gente, y después llega una peste a ese lugar y mata al otro tercio de la población. Quedan muy pocos. Y evidentemente que ya el pueblo estaba muy indignado y le echaban, decían, este Tito es muy, muy yeta. Y se estaba terminando en ese tiempo el Coliseo Romano, el gran Coliseo Romano. Entonces Tito se le ocurre la brillante idea y dice, ¿saben qué? No se preocupen, voy a hacer 90 días de fiesta, 90 días y 90 noches. Vamos a juzgar a los enemigos de Roma y los vamos a matar en el Coliseo Romano. Vamos a dar espectáculos, vamos a hacer peleas de gladiadores, vamos a darle pan a la gente, mandó a hacer una cantidad de pan impresionante y todos los días durante estos 90 días y 90 noches fueron puras fiestas. ¿Recuerdan el dicho pan y circo? A la gallega, ¿cómo se dice? O al pueblo, pan y circo. ¿Qué significa eso de pan y circo? Que cuando las personas están sobreexaltadas, peleando por sus derechos, diciendo cosas, démosle pan y circo. Eso significa embolémosle la perdida en buen chileno, ¿cierto? O engañémoslo, o como estas personas están tan enojadas, démosle fiesta. Entonces, claro, en la fiesta nadie protesta, en las fiestas todos reciben y tu pensamiento crítico se va de paseo un rato. Entonces, imagínense cómo pasó a ser de totalmente rechazado por la población romana el emperador Tito a ser el gran emperador Tito y nadie lo cuestionaba en el poder a partir de esta idea que se le ocurre, ¿no? Entonces, ahí está un poquitito las cosas para que las vamos mirando y las vamos observando. Y aquí les dejo también el efecto Bauer, ¿no? Que es, todos han escuchado la idea de subirse al carro de la victoria o hacer algo porque los demás lo hacen. Oye, ¿y por qué estoy comiendo, no sé, manzanas de esta forma? No, porque un influencer en Instagram lo dice. ¿Y tú has pensado si eso está bien? No, pero como él lo dice, yo lo hago. O mira, me voy a tirar de cabeza de un puente porque hay un influencer que dice que tirándose de ahí pasan estas cosas. Y empezamos a que las conductas están determinadas por la masa. Como esta persona que está esperando y dice, ah, si todas estas personas están esperando aquí en la fila para comerse una hamburguesa o lo que sea, yo voy a poner acá, no sé cómo son, pero si esta gente está aquí, deben ser ricas. No cuestiono, no investigo, no elaboro, no observo, sino que solamente voy a donde hay más gente. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que busca siempre son certezas. Entonces, ante el ejemplo del restaurante típico, ¿no? Que hay dos restaurantes, uno está lleno y otro está vacío, tú vas a ir al restaurante que está lleno. No porque nadie te dijo que era bueno, porque tú pensáis que si hay gente, entonces es bueno, ¿no? Eso es el inicio del derrocamiento del pensamiento crítico. Entonces aquí uno puede empezar a pensar por qué querían sacar filosofía de la aula de los colegios, ¿no? ¿Cuál es el adoctrinamiento que quieren hacer con nosotros? Que dejemos de pensar, que todo esté ahí. Las redes sociales en general, si ustedes saben, hacemos mal uso de ellas, todas las personas que ahí hacen, recuerda el concepto de compartir, ¿no? Que tú compartes algo. Tú te saqué una foto y digo, em, mira, aquí estoy compartiendo con un grupo de personas que Pablo me invitó a hacer, a trabajar, por ejemplo. ¿Yo estoy compartiendo un momento o estoy exhibiendo un momento?
El compartir significaría que tuviéramos pan en la mesa o algo para compartir, que yo te estoy entregando algo, ¿no? En el acto físico. Lo otro lo estoy exhibiendo. No, no estoy diciendo que esté mal exhibir, estoy diciendo que uno ponga en perspectiva lo que realmente está haciendo. ¿Estoy realmente subiéndome al carro ganador? Porque como esto, no, por ejemplo político, Milei en Argentina, a nadie le gustaba Milei, pero resulta que ahora a todos les gusta Milei porque ganó, ¿no? Es como a todos les gusta Colo-Colo porque gana más, o le gusta la Chile porque gana más, lo que sea, ¿no? Me cambio de equipo o me cambio de cosa, depende de quién gane, ¿no? Como este efecto que voy para donde calienta el sol, hoy esta persona va para donde calienta el sol. Bueno, este es el efecto bandwagon en psicología. Hago las cosas porque los demás lo hacen. Pienso tal cosa porque los demás piensan estas cosas. Y no me cuestiono nunca por qué pienso esas cosas y por qué hago lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Esto es para que lo vean un poquito más en profundidad, si quieren. Entonces, las definiciones de pensamiento crítico, tenemos primero que es un proceso mental. ¿Y qué involucra eso? Análisis objetivo y sistemático de la idea, con el propósito de tomar decisiones informadas y fundamentadas. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión informado y con ideas que podías fundamentar? ¿Cuándo decidiste hacer algo en tu vida que tú analizaste, que tú tuviste la capacidad de cuestionarlo, de investigarlo, de examinarlo de manera imparcial y lógica? Lógica, ¿por qué? Porque tiene que tener, las premisas tienen que tener lógica para que tu conclusión en este silogismo lógico que te estoy planteando tenga cierta validez, ¿no? No es porque yo te digo que si las calles están mojadas es porque llovió y llovió porque yo te digo que llovió. ¿Dónde está tu proceso de examinación, de investigación, tu capacidad de cuestionar lo que estás escuchando? Y vuelvo a insistir, no es esta capacidad de cuestionar porque solamente quieres pelear con el otro, sino que quieres saber efectivamente si lo que te está diciendo está solventado en un argumento sólido, que se pueda sostener. ¿Puedes sostener esta idea? ¿O es solamente porque tú crees que las cosas son así? ¿O tienes fundamentación en lo que estás diciendo? Pensemos un poquito en Sócrates, ¿no? Más adelante sale, pero piensa un poquito en Sócrates. Paremos un poquito aquí. O terminemos con este, habilidad para identificar y resolver problemas de manera efectiva. Y no depender únicamente de la intuición o creencias personales. Esta idea de como, mira, Pablo, yo creo que las cosas tienen que ser así. ¿Y por qué, Gonzalo? Porque yo creo que puede ser, yo intuyo que puede ser así esto. O mira, Pablo, pasa que yo creo en Dios, entonces tú tienes que creer también en Él, po. Huyendo un poquito más lejos, ¿no? En esta creencia dogmática de algunas religiones de que se van a salvar cierta cantidad de gente y el que no se casa está en fornicación, por ejemplo, con respeto a todas las religiones, ¿no? Pero cuando traspaso esa idea de que el otro tiene que hacer lo que yo creo que es por una creencia, estoy fuera del pensamiento crítico, ¿ya? Esta curiosidad intelectual, la apertura a diferentes perspectivas, formular preguntas relevantes. Mira qué interesante. ¿Hace cuánto tiempo atrás tuviste una conversación interesante llena de preguntas con contenido? Las conversaciones interesantes para mí son las preguntas que tienen una idea de que realmente el otro quiere saber lo que tú estás proponiendo, ¿no? Yo te hablaba de Sócrates un poco y aquí paro. Sócrates, todos conocen a Sócrates, ¿no? El método socrático. ¿Conocen la mayéutica de Sócrates? ¿Alguien sabe lo que es la mayéutica de Sócrates? ¿Alguien? A veces da miedo preguntarse por qué hago tal o cual cosa. Joanel, ¿quién es Joanel? ¿Está por ahí Joanel? Si me permites hablar contigo un poco. Soy yo. Hola Joanel, ¿cómo estás? Hola, bien, Gracias, chévere gracias, escuchándote. gracias. ¿Me permites preguntarte cosas? Claro, ay, ahora me da más miedo. No, No, sí, no, 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 pregúntame. no, no. Al contrario, es como entender por qué. ¿Por qué sientes miedo preguntarse por qué hago tal o cual cosa? ¿Cuál sería ahí tu ¿Por pensamiento? qué, por qué pensé eso? Porque a veces no tenemos, a veces apagamos el pensamiento crítico, eso que tú estás hablando, no siempre lo tenemos encendido, a veces nos dejamos llevar, a pesar de que sabemos que es importante tener el pensamiento crítico, nos dejamos llevar. Y cuando te preguntas por qué hice esto y te respondes, me dejé llevar, es como, uy, una cachetada en la cara. Así, ¡pah!
Ok, ¿Cómo me Johanel. dejé llevar a hacer esto? Ok, Así ok, pues, eso por ok. eso pienso que a veces da miedo porque, ay, y si lo hice sin darme cuenta, y a veces uno no quiere asumir esos errores, pues, por eso lo Pero pienso. muchas gracias, Johanel, porque ahí nos pusiste en otra perspectiva también. Agradezco esa idea y por eso quería escucharte, porque finalmente es interesante también parar un momento y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Realmente lo que estoy haciendo me hace feliz? Porque una cosa es la felicidad y otra cosa son cosas que me hacen feliz. Son dos cosas distintas, ojo con eso, ¿no? La felicidad no es lo mismo de las cosas que me hacen felices. Es como hablar de deseo y placer, ¿no? Yo deseo muchas cosas, ¿no? Pero hay pocas cosas que me dan placer. Y te pongo un ejemplo. Ahí hemos perdido socialmente hoy día esa idea de placer, porque deseo muchas cosas. Es que quiero este celular, es que deseo esto, es que deseo esto otro, es que deseo aquello, y me estoy alejando del placer. Y no estoy hablando del placer sexual, estoy hablando del placer, por ejemplo, piensa cuando las últimas vacaciones que tuviste de verano cuando niño con tus padres o con amigos. Y recuerda el placer de comerte ese pancito masado que iban a comprar al negocio de la esquina de las calles de tierra en aquella playa donde tú ibas a veranear. Y que tu mamá en ese momento preparaba un tecito rico porque cuando uno llegaba a la playa em, hacía un poquito más de frío. Entonces llegabas a tomarte un tecito con ese pan amasado que tu mamá preparaba o compraba. Eso es placer. Y ese placer te conecta con esta idea de que a lo mejor tus hijos vivan lo mismo y que tú quieras llevar a alguien y decir, mira, aquí yo pasé estos momentos. El placer te conecta con la realidad, con esos momentos. El deseo te aleja de la realidad, porque puedes desear muchas cosas, pero realmente te dan un placer muy cortito. Sería como un coitus interrumptus a cada rato, ¿no? Quiero este celular, quiero este auto, quiero este dinero, etcétera, pero ¿a costa de qué? ¿A base de qué? ¿Cuál es el placer que vas a encontrar ahí? Hoy día el placer es instantáneo y así, ¿no? Me compré este celular, no sé si te ha pasado eso una vez, ¿no? Que tanto te quisiste comprar cualquier cosa, te lo compraste y después como que oh, ya no es lo mismo, vamos por la otra, ¿no? Y ahora comprar el otro celular, el iPhone 14, el 15, ya no sé dónde van, pero ya me voy a comprar el otro, o me tengo que comprar el último Mac, o me tengo que comprar la última versión de este, lo que sea, ¿no? Y cuando lo tienes, ya pierde como el gustito porque ya lo tienes, po. Entonces, solamente estamos en el deseo y no en el placer. ¿Qué es lo que te causa placer? Pregúntate eso. ¿Qué me causa placer? ¿Me causa placer estar con mis hijos? ¿Me causa placer estar con ustedes aquí? Cada 15 días pienso en esta cosa y me da placer volver a estar contigo. No deseo estar con ustedes, me produce placer estar con ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque estamos compartiendo ideas, hay personas que no les gusta hablar en público y la Cecia se atrevió. Por ahí la Joanel dijo algo, lo que le estaba pasando con miedo, están abriendo su corazón. Eso no pasa muchas veces, ¿no? En grupos de conversación. Generamos un ambiente para que tú puedas abrirte, para que tú puedas estar, mira, aquí estamos en un lugar seguro, dime lo que sientes. ¿Por qué? Porque una de las bases del pensamiento crítico es que yo no haga juicio de valor de la otra persona por el solo o el mero hecho de que piense de una determinada forma. El pensamiento crítico me lleva a lo que está detrás de eso. ¿Por qué esta persona está pensando así? Y ya sabemos por un conjunto de creencias, por un conjunto de crianzas. Por lo tanto, para yo hacerle ver a la otra persona, yo no tengo que perder la compostura. Y aquí se torna algo bastante interesante también. ¿Por qué nombro la compostura? Se dan cuenta que también esto requiere de un enfoque analítico, evaluación rigurosa de argumentos y afirmaciones considerando la validez de las premisas y está temblando por si acaso. ¿Lo sienten? ¿Sí? Ya. ¿Todo bien? No se vayan no me dejen solo, por favor. Y lo otro que requiere la habilidad de reconocer y evitar sesgos cognitivos, prejuicios y falacias lógicas. Es como, ¿y por qué tenemos que hacer eso? Porque yo lo digo. Falacia ad populum se llama eso, ¿no? Hacemos eso porque
Él, que tiene 55.000 seguidores, lo dice, ¿no? Y falacia ad hominem, hay montones de falacias que quizás en algún momento podemos entretenernos. Pero el sesgo cognitivo es que cuando tú tienes un sesgo es cuando tú tienes un interés en cierta materia y ese interés es tan fuerte en ti que no te deja ver el otro lado. Entonces tienen un prejuicio, tienen un sesgo frente a algo. Tengo que evitar eso en el pensamiento crítico. Fíjate lo que decía Francis Bacon, no el pintor, sino que el filósofo inglés. Decía, el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Si yo pierdo la calma, si yo me enojo en una discusión, perdí. Y si te enojaste es porque se te acabaron los argumentos, se te acabaron la idea y las personas normalmente que se enojan es porque tienen poco argumento y quieren gritar para ponerse sobre el otro. ¿Se entiende? Pero cuando tú conversas, tú escuchas el argumento de otro, contrapones las ideas, no con el hecho de buscar y poner que tú tienes la razón, sino que para mostrar qué piensas tú, la discusión va a fluir. Porque si yo no tengo el deseo de buscar qué es la verdad para mí o qué es verdad para la otra persona, no voy a tener ningún interés de lo que está pensando la otra persona. La paciencia para dudar. ¿Está bien lo que estoy pensando? ¿Está bien lo que hice? ¿O mis argumentos son lo suficientemente sólidos para presentar esta idea? Tengo una idea de negocio. Esta idea de negocio, si alguien me preguntara tal y tales cosas, ¿la podría sostener? Todos tenemos una idea a veces que se nos prende, y creemos que con esa idea vamos a ser millonarios, y resulta que vienen dos o tres personas, me hacen dos o tres preguntas y se me derrumba todo mi idea, ¿no? Es porque no estaba sólida todavía, ¿no? Y tengo que tener la paciencia para dudar, ¿no? La afición por meditar, esta cosa de entender que puedo indagar en mí mismo. El meditar no el hecho de poner la mente en blanco, sino que la idea de meditar con esta concepción de la autoindagación, de mirar, de la presencia plena, ¿no? Del mindfulness que hoy día está un poco de moda, ¿no? La lentitud para afirmar. ¿Han visto a esas personas que dicen, no, sí, porque yo lo digo? Sí, 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 tiene razón. Lento, lento, lento. El que muy rápido afirma, muy rápido niega, principio de psiquiatría. Entonces el que dice, o al revés, el que también muy rápido niega, también muy rápido afirma, el que dice, no, no, yo no fui, ese fue. Normalmente ocurre así. ¿Por qué? Porque siempre la idea, para defendernos utilizamos esta idea de decirlo todo rápido, ¿no? Tenemos que tener una disposición para considerar. Y fíjense que ocupa el concepto de disposición. Tengo que estar dispuesto para considerar al otro. Tengo que estar dispuesto a escuchar al otro. Tengo que tener el cuidado de poner en orden, ¿no? Que no se me escapen los enanos para el bosque, ¿no? Los palitos tienen que estar ordenaditos y no me puedo enojar, ¿no? Eso es lo que decía Francis Bacon con respecto a eso. Entonces, una pregunta, reflexionemos por un momento. ¿De qué te has dado cuenta sobre el pensamiento crítico? Y paramos un minuto. ¿De qué se han dado cuenta del pensamiento crítico? Los que quieran hablar, pues abrir su micrófono, levantar la mano o decirlo por acá, por mensaje, los que no les guste hablar. Lorena Rojas, ¿por qué el enojo sale primero que la paciencia? Quizás por una cosa semántica, yo creo. Cuidado para poner orden y el odio por todo tipo de impostura. El pensamiento es tener el deseo de buscar la paciencia para dudar. Pero aquí habla de la paciencia para dudar. Eso habla de una paciencia hacia mí mismo. Tengo que ser paciente con la duda, porque la duda tiene que ser en forma paciente. Tengo que darme el tiempo de dudar y el tiempo para contestar o escuchar a otras personas también con respecto a lo que hago. ¿Ok? Paciencia quizás, eso. Salud, ok, salud, perfecto. Pero ¿de qué se han dado cuenta con el pensamiento crítico? ¿Te ha aportado esto? Y si te ha aportado algo, ¿qué te ha aportado?
Y si no te ha aportado nada, también puede ser una posibilidad. Aquí me quedo, tengo paciencia hasta que alguien hable, ¿eh? Yo ya no hablo más, se me acabó el agua incluso. Pensamiento crítico antes de actuar es aprender a escuchar en base a la calma, ¿ok? Pero más que lo que es, ¿qué te quedó a ti? ¿Me ha ayudado a discernir? Ya, perfecto. ¿Qué más? El querer tener la razón me pasa a mí por mi inseguridad. ¿Dónde está la Lorena? ¿A dónde está la Lorena? Lorena, desmútese, quiero hablar con usted. El querer, ok, me ha ayudado a escuchar, perfecto. He aprendido a ser tolerante. No me da vergüenza, dice la Lorena. Bueno, está bien. He aprendido a ser tolerante escuchando. Interesante. El cuestionar todo. La Camelia Carvajal, sí, esa idea también. Aplicar paciencia. ¿Mm? ¿Qué he aprendido? Dice Joanel, que a veces lo tenemos activo y a veces lo apagamos, ¿ok? Que todos los pensamientos críticos son distintos, que se desarrolla cuando lo decidimos y que es maravilloso para aplicar la empatía. Me ayudó a ser paciente y que no siempre tengo la razón, dice Romy. Entiendo, Alejandra Salinas, que hay que tener autocrítica para ordenar mis pensamientos, ideas y ser más cauto a la hora de tomar decisiones. Escucho antes de dar mi opinión, ser empático. Claro, y es interesante eso de escuchar antes de dar la opinión, porque muchas veces damos la opinión sin que nos pregunten, que ese es otro problema. Margarita Misto, por favor, Ahí se escucha. le escucho perfecto. Genial. Oye, como que reflexioné harto la pregunta que hiciste y como que inmediatamente me fui a algo que dijiste con esa foto que mostraste. ¿Ya? Y siento que todo se resume de con lo que yo me quedo, que el pensamiento crítico responde a la pregunta del qué. O sea, en este caso, por ejemplo, la foto que mostraste, ¿no? El por qué como que está más Mm, afuera, pero el qué es ir más allá. Es como salir como de lo más periférico, de lo más externo y ir hacia la reflexión. Y también, que es una idea que se me viene dando mucho últimamente, que tiene que ver con la autoobservación, ¿no? Y que también como que lo linké a una pregunta que hiciste al comienzo, que tenía que ver con el prestar atención. Entonces, me hizo mucho sentido también esa pregunta, porque cuando alguien te pide prestada atención, a mí siempre me resuena mucho el tema de la conciencia de unidad. Entonces, desde ahí entiendo que somos espejos, ¿no? Entonces, cuando alguien me pide prestada atención, a través del otro me estoy prestando atención a mí mismo también, y de ahí como que siento que se vería automáticamente la humildad, mm. ¿no? Esa capacidad de verte y aprender del otro. Pero volviendo al punto inicial, con lo que me quedo del tema del pensamiento crítico es eso. Es como si tuviera soy muy de imagen, se me quedó la foto pegada y la respuesta de niños. ¿Cachai? ¿Qué, qué, qué se gana haciendo esto? ¿Qué consigue hacer este tipo de cosas? Resolver algo de esa manera. Y desde ahí reflexiono, desde ahí me observo, desde ahí doy la posibilidad a que salga más la paciencia. Alguien preguntó delante así como, ¿por qué el enojo sale por qué el enojo de alguna manera se libera antes que la paciencia? Siento yo que es un poco por lo mismo, porque el enojo es mucho más
es mucho más primario, ¿no? Es como parte de lo esencial del ser humano, defenderse. Pero si en el fondo das ese espacio para observar, vas a dar y abrir la puerta para que salga la calma, para que salga la conciencia finalmente. Eso, con eso me quedo yo. Muchas gracias, Margarita, por compartir lo que está en tu corazón. Em, Creo que es importante comprender que el pensamiento crítico no es algo que podamos activar desde ya, sino que podemos cultivarlo. Es es un cultivo que hay que hacer con el pensamiento crítico. No es como que digo, ya, mañana me pongo en modo pensamiento crítico y mañana me pongo en otro pensamiento analítico y mañana me pongo en otro pensamiento. No. Es el cultivo hace que esto sea un estilo de vida, ¿no? Que yo esté permanentemente en un análisis, permanentemente, y no en un análisis, este análisis que lleva a parálisis, porque mucho análisis lleva a parálisis. No, no estoy hablando de ese análisis de darle vuelta, algo que no tiene sentido. Estoy hablando de algo que esté analizando, que esté más bien reflexionando sobre una idea, sobre algo que me perturba o algo que me genera movimiento o me genera ruido interno, que lo permita pasar por esto. Porque la idea del pensamiento crítico te sitúa en el observador, ¿no? La idea de Kant que plantea que ya no es tanto el objeto observado, sino que el observador pasa a ser importante, pasa a ser analizado, ¿no? No el objeto, no la experiencia, sino el que está viviendo la experiencia, ¿no? Recuerden que Kant escribe su primer libro, son 3, 4 libros que escribió, pero el primer libro lo escribe a los 57 años recién. Uno piensa que Kant estaba escribiendo desde muy joven. No, él escribe la crítica de la razón pura, que es el más grande de sus libros, a los 57, recién a los 57 años. Todos tenemos esperanza, ¿viste? Todos los que estamos por debajo de esa edad tenemos esperanza todavía de desarrollar un poco esto, ¿no? Porque, porque un poquitito de la idea quiero que les vaya quedando, que les quede que esto se cultiva, esto se enseña. E imagínense que le enseñemos a nuestros hijos esa idea de pensamiento crítico, que esto vuelva a las aulas, que se enseñe el pensamiento crítico, ¿no? Nuestros hijos no van a estar como robots haciendo lo que les dice cualquier persona por las redes sociales. Lo van a cuestionar. Se van a preguntar, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Porque lo dices tú? No, no, déjame pensarlo. Eso es desarrollar. No es que no hagan las cosas, sino que se cuestionen por qué están haciendo las cosas. ¿Mm? Ok. Y entonces eso de Bacon ya se lo dije. La pregunta, y hay un poco la historia que yo se lo adelanté, de la mayéutica de Sócrates, que la mayéutica, delante pregunté qué pensaban con la mayéutica, y la mayéutica viene del oficio que tenía la madre de Sócrates, ¿no? Sócrates, la mamá de Sócrates era partera, ¿ya? Lo que se conoce hoy día como matrona o como obstetra. Bueno, de hecho el concepto de obstetricia viene de mayéutica, que significa ayudar a parir, ayudar a dar a luz, ¿no? Entonces Sócrates toma esta idea del concepto de ayudarte a parir, pero ayudarte a parir mentalmente, porque convengamos que conversar con Sócrates no era tan cómodo, ¿no? Porque Sócrates no ocupaba el contraste de pregunta entendiendo que él sabía algo, sino que cuando tú le decías que eras especialista en algo, él te empezaba a preguntar. Y a lo largo de la conversación te das cuenta de lo que tú planteaste o que tú decías que sabías, en la realidad no sabías nada, ¿no? Entonces, por eso Sócrates se volvió un hombre muy peligroso en esa antigua Grecia y lo mataron, ¿no? Porque era un hombre que era muy peligroso porque te hacía cuestionarte todo. Entonces empezó a revolucionar las masas, ¿no? Sabemos de varios de estos personajes, ¿no? Jesús, Sócrates y muchos más que al ser hombres muy peligrosos por traer una enseñanza revolucionaria, finalmente lo que hace la sociedad con eso es como matarlos, ¿no? Recuerda que ¿qué piensan del que pregunta mucho? Empieza a molestar un poco el que pregunta mucho. Ah, ya llegó con sus teorías de conspiración o con esta idea de que todos están, todo. Entonces, toda la gente piensa en masa, así como en general, no siendo toda, pero en general en masa. Y cuando tú cuestionas algo, pasa a ser ¿cómo se llama? Tiene un nombre eso, como esta cosa de la cancelación, te cancelan, digamos, ¿no? En redes sociales se llama eso, te cancelan.
¿no? Y te cancelan porque piensas distinto, ¿ok? Bueno, y está John Locke, que también propone una idea de que él habla que las ideas sobre la importancia de la experiencia y el entendimiento humano a través de la reflexión y la razón son fundamentales para el pensamiento crítico. O sea, tengo que pasar por esta idea de reflexionar, por esta idea de entender, por esta idea de experimentar. ¿Cuántas cosas a veces decimos como los niños? Recuerden que nosotros pasamos por 3 estados durante el día en diferentes estados y a veces se mezclan. Primero por el estado niño, que el estado niño es el estado de queja continua. Es que quiero esto, que quiero todo lo que quiero aquello. El estado niño nos lleva a una queja constante. Y después está el padre crítico. Y el padre crítico es el que le anda diciendo a las otras personas, ¿viste? Yo te dije, si me hubieras hecho caso a mí, pero es que siempre te tengo que estar diciendo las cosas. Ese es el padre crítico. Y muy pocos están en el adulto maduro, ¿no? Que dice, a ver, tenemos este problema, entonces ¿cómo lo solucionamos? ¿Cuántas veces nos cuesta estar en ese adulto maduro? Y estamos en el niño que todo lo critica, digamos, o se queja constantemente de algo. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de acá, nos quejamos de allá, nos quejamos de esto, y poco nos ponemos en la acción de decir, bueno, pero ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué aporte puedo hacer yo? Y se nos sale el papá, viste, si yo te había dicho con la carita que esto teníais que hacerlo así, porque si no, esto no resulta. ¿Viste? Yo tenía razón. Y después está la pareja de Richard Paul y Linda Elder, que ellos tienen una definición de pensamiento crítico y dice que el pensamiento crítico es un proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Ese es el propósito del pensamiento crítico, mejorar tu pensamiento, pero tengo que analizar y evaluar como un proceso, no como algo instantáneo. Tengo que procesar la idea. Y un proceso involucra pasos, involucra que no me puedo saltar pasos al momento de desarrollar esa idea. Y después, bueno, hay esta alegoría, bueno, el imperativo categórico de Kant es que nos dice que cualquier cosa que pensemos, si nos gustaría que los demás en nuestras circunstancias y contexto lo hicieran, ¿no? Es como la regla de oro, haz las cosas o haz lo que te gustaría que te hicieran a ti mismo, ¿no? Sócrates ya hablé. Pero hay un tema aquí interesante que es la alegoría de Platón. Y aquí quiero parar un poquitito para reflexionar. ¿Conocen la alegoría de Platón? Levanten la mano los que conocen la alegoría de Platón. Casi nadie. Una Margarita, la Susana. Bueno, alegoría es un mito, cuento de la caverna de Platón. Y vamos a poner lo siguiente, ya que la Margarita levantó la mano primero. Estamos todos en una cueva profunda, la Margarita, todos nosotros, estamos encadenados mirando hacia una muralla de esta caverna. Por atrás de nosotros hay personas que están con antorchas de fuego y con diferentes figuras que se reflejan en la muralla. Y todos nosotros que estamos ahí encadenados, que estamos mirando la muralla, nuestra realidad y nuestra verdad es eso. Y nadie se ha cuestionado que eso es la verdad. Yo lo que miro ahí es lo que creo que está pasando. Pero resulta que la Margarita le empieza a venir esta idea del pensamiento crítico y dice, oye, pero si hay otra cosa, y si a lo mejor esto que estamos viendo no es lo único, y se le ocurre sacarse las cadenas a la Margarita. Y no solamente se le ocurre sacarse las cadenas, sino que se le ocurre mirar hacia atrás. Y se da cuenta que hay unas personas que están haciendo todo esto y se está reflejando en la muralla. Entonces empieza a subir la cueva profunda esta y empieza a emerger a la superficie. Se lo estoy haciendo más corto el cuento. Y ve las distintas etapas de todas las personas que están ahí engañando a toda esta gente, haciendo que estas figuras se reflejaran, haciendo entender que esas figuras reflejadas eran la verdad. Es como, todos vieron la película El Show de Truman, ¿no? El Show de Truman es como la adaptación moderna de la alegoría de Platón. Y llega un momento en que la Margarita llega a la superficie y lo primero que le pasa es que con la luz del sol se enceguece. Y eso simboliza que cuando encontramos la verdad muchas veces es una cosa que nos impacta mucho. Y tenemos que adecuarnos un poquitito a eso, ¿no? Nuestros ojos tienen que adecuarse a la luz y entiende y ve, lo primero que ve cuando sale, ve un árbol y ve el agua, ¿no? Y el árbol representa como el árbol del conocimiento. Entonces la Margarita entiende
que eso es el conocimiento y que lo que está pasando afuera, aquí está todo pasando. Y adivinen qué pasa con la margarita. Que alguien me diga qué cree que pasa con la margarita cuando ella se encuentra con todo esto. ¿Qué creen que pasa con la margarita? Que alguien hable a su micrófono y diga. ¿Qué creen que pasa con la margarita? ¿Se va? ¿Conoce a alguien que le pasó lo mismo y se va, se va, se va? Ahí se acaba el cuento, ahí se acaba la alegoría. ¿Qué creen que pasa con la margarita? No veo los mensajes todavía. Su vida cambia, llora, Encuentra, vuelve, comienza a ver. Bueno, ahí encuentra la verdad. Margarita, Margarita, Margarita encuentra la verdad, ¿ok? Margarita y María Teresa dicen vuelve. Y eso es lo que hace la Margarita. Vuelve adentro a comunicarle a los otros que lo que están viviendo es una mentira. Pero adivinen qué hacen los otros, qué hacemos todos nosotros. No creer. No creemos, y no solamente no le creemos, le decimos que está loca, que no hay nada más. O sea, sí, la escuchamos igual, pero le decimos que está loca, que lo que estamos viendo en el reflejo de la muralla de la cueva es lo que es real. Y la cancelamos e incluso la matamos, porque revoluciona esto que está dentro, ¿no? Entonces, tiene varias simbologías. Una de las simbologías que cuando Platón escribe esta alegoría, está describiendo la vida de su maestro, de Sócrates. Sócrates fue el quien se dio cuenta, ¿no? El que sube a la superficie, pero el que baja de vuelta a contarles la verdad a las personas que no son escuchadas y al final lo matan, ¿no? Puedes poner a Jesús ahí, puedes poner a distintos personajes de la historia y te das cuenta que finalmente es siempre lo mismo, ¿ok? Interesante todo esto del sistema. Y La orilla de las y- cavernas. sí, la alegoría de la caverna. Y finalmente, quiero mostrarles esto, que es, este profesor que yo le hablé antes, José Carlos, es un español también, este que está aquí, y dice, si queremos que los estudiantes desarrollen un buen pensamiento crítico, tenemos que dejar de contestar sus preguntas y animarlos que sean ellos a que las busquen, respondan y justifiquen sus respuestas. Este libro de El arte de pensar de José Carlos Ruiz es muy, muy interesante por si lo quieren leer. Y la pregunta que les quería hacer, ¿de qué forma aprendemos? ¿Cómo aprendemos mejor? Séneca decía, como el suelo, por rico que sea, no puede dar frutos. Si no se cultiva, la mente sin cultivo tampoco puede producir, ¿no? Y también Bertrand Russell decía esto, el león y la pantera son inofensivos. En cambio, las gallinas y los patos son animales altamente peligrosos, decía una lombriz a sus hijos. Entonces depende siempre del marco, del ojo, donde veo, el contexto donde veo las cosas. El pensamiento crítico siempre va a depender de dos cosas importantes, las circunstancias y el contexto. Esos son muy importantes. No es la misma circunstancia para una lombriz, un león, una pantera, porque no comen gusano, que una gallina y un pato, ¿no? Que sabemos que sí lo comen. Entonces, para nosotros, en nuestra vida, muy importante es la circunstancia y el contexto. Y así podemos entender que el otro también tiene otras circunstancias y otro contexto. Pero me quería devolver a este de acá. ¿Cómo aprendemos mejor? ¿De qué manera aprendemos nosotros? De tres formas principalmente, por ritmo, por repetición y por impacto. Si nosotros queremos aprender algo, ¿qué tenemos que hacer? Practicar, 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 enseñar, enseñar, practicar. Esos son los 7 secretos. Te lo repito, practicar, 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 enseñar, enseñar, practicar.
¿Por qué enseñar? Porque al enseñar refuerzo la idea y estoy continuamente en un reaprendizaje. Ritmo, repetición, ritmo tengo que tener, no sé, voy a empezar todos los miércoles o todos los jueves o todos los días en esta actividad mañanera, ¿no? Y la repetición es que las actividades que me den las repita, ¿no? Continuamente hasta que se me vayan quedando. La otra manera de aprender es un poco más compleja porque es por impacto, ¿no? Cuando vivimos una cosa que nos hace caer así como, wow, hoy sí, me di cuenta de esto y no lo había visto, ¿no? Esas son las formas de aprender que tenemos. Y lo último es que esto es del Ling Shu, que es un libro de medicina china que tiene 400 años, más o menos está dateado 400 años antes de la era común. Decía que respecto al método correcto de aprendizaje, es como atar cosas en un morral. Si el morral está lleno, tu mente está llena, y no ha sido cerrado con la atadura, o sea, no está bien amarradito, no están todas las ideas bien ordenaditas, sus contenidos se desparraman. Si un método es conocido, pero no ha sido resumido, sus principios esenciales, es imposible comprender este método mediante el Chen. El Chen es como la claridad mental. Entonces, si tu forma, tus ideas, tus argumentos, tienes muchas cosas en la cabeza, pero no están bien atados con esta idea del pensamiento crítico, esto se derrumba, se desparrama. El método tiene que estar resumido. Tienes que ser capaz de resumir lo que haces en tu speech elevator, en tu conversación de ascensor, para captar la atención de alguien. Si eso no es posible, no lo has hecho, es imposible captar la atención del otro. ¿Ok? Y ahí están mis datos, por si a alguien le quiere sacar una foto, me pueden escribir, me pueden visitar en el Instagram, me pueden WhatsAppear, lo que ustedes quieran, o un mail para mandarles la presentación, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Así que dejo ahora, todavía estoy en el tiempo, 5 minutos para preguntas, desacuerdos,